Me acompaña aquí en estudio el doctor Roberto Courney Cerda, director ejecutivo de Ética y Transparencia, con quien queremos abordar un poco los temas estos de los procesos electorales y las reformas electorales particularmente. Gracias, doctor Courney, de haber aceptado estar aquí con nosotros. Es un placer estar aquí, es un verdadero honor también. Lo veo más joven, rejuvenecido. Anda en relax. Debe ser en tus ojos, Plinio, porque francamente me vi en la foto el otro día y a mis 54 pintan. Se ve como aquellos dicen, ¿cómo es que dicen? Cuando ya uno va botando el pelo, dicen con la frente más amplia. Bueno, lo que sí es cierto es que estoy más joven de lo que voy a estar. Eso sí es indiscutible. Sí. Estoy más viejo de lo que estaba, pero también bastante más joven de lo que pienso estar. Bueno, entendido. Esa parte de ser que anda surfeando usted mucho. Ha dejado el surf en San Juan del Sur. Dicen que se está yendo al otro lado de la frontera a surfear. No, como vos sabés, ya entrado en los 40 era campeón nacional de categoría dinosaurio. Ahora se está inventando la nueva categoría, que es dinosaurio con bastón. Y probablemente me vaya bien en ella también. Eso, vamos a darle seguimiento porque lo vimos bastoneando mucho, como dicen. Don Roberto, el tema de las elecciones del Caribe, en esta ocasión, elecciones autonómicas, ¿verdad?, regionales, que sin lugar a duda dentro de los procesos electorales son muy genuinos, particulares, a veces muy difíciles de entender porque se trata de poder analizar el comportamiento de cada una de las etnias, razas o localidades, ¿verdad?, que están en cada uno de los territorios. En el caso de la costa caribe nicaragüense, de pronto se ha ampliado hasta los territorios y ya no es el mismo tipo de ciudadanos autóctonos, ¿verdad?, sino que es una mezcla, pero se hicieron elecciones regionales. Esto desde el punto de vista, diríamos, universal, se siguen tratando con una preferencia para los organismos que supervisan, que vigilan, que observan estos procesos electorales. Mira, nosotros nos sentimos cómodos desde un principio con la idea de que el observador nacional, precisamente por ser nacional, no enfrenta los problemas de soberanía, que el observador internacional que requiere invitación, tiene muchas ventajas también el observador internacional en términos del impacto que puede tener en unas elecciones, pero tiene sus limitantes, comenzando que necesita invitación, mientras que nosotros, lejos de necesitar una invitación, tenemos una obligación bajo la Constitución de vigilar el quehacer de nuestras autoridades. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos tenido que hacer es variables metodológicas sobre lo que existía, porque normalmente se requería el permiso y las instituciones estaban acostumbradas a operar con esos permisos, pero bueno, las tecnologías y la experiencia, son 20 y pico de años ya, 40 y pico de elecciones en 3 continentes, eso nos ha permitido evolucionar de manera que perfectamente podemos operar y poner un informe de calidad y bueno, muy persuasivo. De hecho, de los 10 años últimos, que han sido los que no hemos recibido credencial, probablemente nuestros informes han tenido un mayor impacto y un mayor calado, han trascendido más lejos y detectado cosas que con el tiempo se convirtieron en axiomas, cosas que ya todo el mundo da por un hecho, como lo es, y ya medido por varias fuentes, la OEA, la Unión Europea, el absoluto colapso del sistema electoral en su tarea esencial, que es la de sacarte por la vía pacífica a través de unas elecciones de los temas, digamos, complicados de la gobernabilidad. Nuestro sistema ya no tiene esa capacidad, no la tiene desde hace un rato, y eso probablemente, si le preguntas a un científico social, te diría eso y el 18 de abril tan íntimamente relacionados. El hecho de que el país no tenga claramente una salida electoral genera todo tipo de problemas de gobernabilidad y de, cerrada la vía pacífica, tentadora la vía violenta. Ahora, poniendo muy particularmente los escenarios de las elecciones étnicas autóctonas o autonómicas en las Américas, hay casos muy peculiares en relación a esto, a cómo se desarrollan en Nicaragua, en la costa caribe,
o somos muy sui generis nosotros? No, a nivel mundial yo clasificaría las elecciones autonómicas en dos vertientes. Una yo la llamaría la genuina, en la que esa región autónoma y sus procesos electorales, pero esa región autónoma está compuesta de autoridades de relieve, de peso, de trascendencia en la vida de esos ciudadanos, y ese no es el caso de Nicaragua. Ese es el caso, por ejemplo, en Canadá. En Canadá las elecciones y los temas autonómicos vienen dotados de enormes poderes fácticos y legales para las autoridades que están allá. Nosotros pertenecemos a un modelo un poco más triste, diría yo, uno en el que, habiendo unas regiones que por razones étnicas, culturales y de maltrato, son potenciales lugares donde podría sonar el tema de la independencia y asuntos un poco más complicados para la soberanía del Estado, y entonces el Estado toma una decisión un poco cínica de emplanillar a las 90 personas más complicadas, encontrarle un puesto de escasa relevancia pero de salario digno, para que entonces el modelo de seguir perteneciendo a la autoridad central, al país completo, a esos líderes ya no les sea tan atractivo, porque ellos en lo particular están muy bien plantados. Pero ¿qué tanto agencian y qué tanto resuelven para esas comunidades que deben de representar? Es poco, y eso te lo demuestra que los grados de participación en estas elecciones, aunque nunca han estado tan bajos como tuvieron en esta ocasión, en la que si tomamos el padrón de 400.000 personas, pero si tomamos los datos del Estado, de que aproximadamente hay 600.000 personas mayores de 15 años en la costa, te das cuenta entonces que el partido que gana con más o menos el 15% de ese total de personas. 8,5 de cada 10 no votaron por nadie, el otro 1,5 de cada 10 vota por el partido de gobierno, y probablemente un poco menos, porque el tema del voto múltiple y las erosiones a los candados y todos los temas electorales que se ven en las elecciones municipales y presidenciales y les han creado crisis de legitimidad, se magnifican en el Caribe porque ocurren en un entorno, digamos, más propicio, más oscuro, más extraño, y con mucho menos supervisión de los pequeños agentes externos que le meten un poco de presión a que las elecciones sean de calidad. Entonces, si lo vemos desde ese lado, las elecciones autonómicas en Nicaragua cumplen un propósito muy simple de preservar integridad territorial a partir de entregar algo, muy poco, de poder y un poquito más de presupuesto a esas regiones. Entonces, dentro de ese esquema, pues probablemente cumplen su propósito, y lo han cumplido ahora, siempre, a pesar de los bajos índices de participación. Ahora, en eso su observancia sería, de cara al futuro, no realizar elecciones regionales autonómicas. No, al contrario, yo te diría, y creo que la integridad territorial y la soberanía del país, en ese concepto de frontera norte-sur y los dos mares a ambos lados, que es el método al que nos suscribimos, más los terrenos insulares, encontrar los mecanismos para que una zona que por razones étnicas, culturales, de maltrato y lenguas y todo lo que vos querrás, podría estar más susceptible de reclamar autogobierno, encontrar las maneras de que ese clamor no se levante, es muy importante para todos. Veamos el caso, por ejemplo, de España, donde tenés un régimen autonómico mucho más intenso, mucho más fuerte, y eso hace que Cataluña con su parlamento en algún momento entre en un conflicto con el gobierno central y puede decidir irse. Nosotros somos de la opinión que la clave del desarrollo, en el caso de Centroamérica en general, pasa por una mayor unión, una mayor capacidad de construir un mercado más grande, una capacidad de negociar un poco más fuerte para abordar los problemas del futuro. Lo último que necesitan los países de esta región es atomizarse, de pasar de lo que son a ver dos donde había uno. Entonces creemos que por todas las razones del mundo es bien importante preservar el modelo de autonomía que le permita al país mantener su integridad territorial. Dicho eso,
qué tan lejos podés avanzar en entregarles a esa gente mayor control sobre sus recursos y que también tengan ese poder político convertido en mejora para su propia ciudadanía. También es un tema pendiente, pero no significa que tenés que descartar lo que tenés. Es muy valioso lo que tenés. Entendido. Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos a abordar un poco sobre la posición que tiene Ética y Transparencia sobre los temas de reformas electorales, de cara incluso a la posibilidad de que se vaya a meter estos temas en la mesa del diálogo, fuera de la mesa del diálogo y o negociación que se instaló en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en donde están participando el gobierno institucionalmente y una fuerza que se denomina Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que dicen que representa mucho, pero hay cuestionamientos porque no están los partidos políticos institucionalmente o legalmente constituidos, y otros sectores que dicen, un día le dicen está bien lo que hiciste y otro día lo agarran y también los apalean. Y ahí al parecer es donde se va a ver un marco de reformas electorales, de sesiones de cada uno de los grupos para nuevos procesos electorales y decisiones que se deben de tomar para el bien del país. Quiero sus comentarios alrededor de eso. Vamos a los mensajes y regresamos con el doctor Roberto Curni Cerda. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Roberto Curni Cerda, él es director ejecutivo del Comité Cívico Ética y Transparencia, a propósito de la posición de Ética y Transparencia en cuanto a estas reformas electorales. Y una parte que ya el tema de las reformas electorales, algunos lo ven de cara a que se pueda estar en esa mesa del diálogo que ya encontró su hoja de ruta y la aprobó, ¿verdad? De cómo llegar a los acuerdos vía consenso, ¿verdad? Y le decía yo, está el gobierno, está una alianza cívica que representa
a muchas organizaciones, las más importantes son las de la empresa privada, ¿verdad? Que están ahí representadas. No hay partidos políticos porque pues definieron que no era de partidos políticos este tema, pese a que es un problema político el que todo el mundo dice que hay que resolver. Y esta es una alianza cívica y esto no es un problema solo de civismo, sino que es un problema efectivamente político. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes hacen y las propuestas sobre reformas electorales particularmente y en qué foro verlas? Bueno, las reformas son sencillas en el sentido de que es lo que se recomienda en todas partes del mundo para tener procesos electorales de calidad y que aquí no lo estamos haciendo, como por ejemplo que el árbitro tenga una cuota de independencia. Aquí, como hemos dicho, no solo silba los penales a favor de su partido, sino que hasta los patea. Cosas básicas, el arbitraje tiene que ser neutral, eso lo entiende cualquiera, y aquí tenemos un consejo, no estoy mintiendo, lo dicen los récords de la Asamblea, las 10 personas que están ahí fueron propuestas y votadas exclusivamente con los votos de un partido, solo como para que nos demos una idea del problema de arbitraje que se reproduce en la Junta Receptora de Votos, y ahí tiene una compostura todavía más fácil, porque entonces en la Junta Receptora de Votos lo que se estila en casi todo el mundo, lo que se considera lo de avanzada, es que personas sacadas del padrón electoral de forma aleatoria son entrenadas un día y juramentadas para hacer lo que es un trabajo bastante sencillo, sobre todo y cívico. Y cívico. En otros lugares se usa a los chavalos de último año de secundaria, hay muchas maneras de hacerlo para quitarle el jueguito de que los fiscales verdaderos son los que están presidiendo la mesa. No, el representante de tu partido está ahí para representar a tu partido ante una mesa neutral, ante un árbitro neutral. Entonces tenemos el tema ese que digamos es relativamente fácil y de cajón en todas partes del mundo. La otra es la apertura. Aquí hemos encontrado maneras de hacerle rayas a alguien popular para que vive en otro municipio, de montarle causas penales para que no pueda competir. Por último, hasta le hemos quitado el partido de formas muy irregulares, como la evidencia ha salido últimamente, ¿verdad? De que, por ejemplo, la decisión de quitarle la personería al grupo que la manejaba y que terminó después convirtiéndose en C por L fue una decisión que se tomó en el Carmen, dicen los que ya sienten la libertad de poderlo expresar. Entonces ese tipo de cosas obviamente tiene que corregirse, tiene que haber la posibilidad de que existan partidos políticos. En Nicaragua eso tendrá su proceso de constituirse, pero generar las facilidades, que el elector decida. Y lo último es la transparencia del proceso electoral, es decir, contar de forma que sea auditable, junta por junta. En muchos países hasta te abren la junta receptora de voto a la hora del conteo para que el que la quiera ver la vea, la presencia de fiscales, copias legibles, y después los recursos, si hay alguno, en vez de hacer lo que el Consejo ha hecho últimamente, que es dar por cerrado el proceso de recursos antes de que se presenten, o dar recursos presentados por no presentados. Yo te entrego esto, vos decís, no lo he visto. Cosas muy propias de un árbitro que ya está disparando los penales. Entonces, en todos los temas, si resolver la parte política principalmente del aparato electoral y le genera cierta inyección de credibilidad, todo lo demás es pura carpintería que no tomaría mucho tiempo. Esa, digamos, es la situación en el marco de las reformas que el país necesita. Dicho de otro modo, si se acordaran en el diálogo, en cosa de 48 horas podrían ser ley. Y esa es una gran ventaja, porque cuando estás trabado con el tema de los garantes, tenés la posibilidad, creo que todos lo hemos vivido en el colegio. Primero, valdría la pena señalar que en esto de negociación política es tan vieja como la humanidad. Es decir, hay una enorme cantidad de experiencia y mucha de esa experiencia ya está sintetizada, es aprendible y comprensible y manejable para salir de los conflictos de manera, no hay que improvisar. La segunda es que en el caso particular de Nicaragua, tenés ciertas dinámicas que ayudan a que lo único que es superior, como te decía, lo descubrís en el recreo, lo único que es superior a tener una apuesta casada con algún garante es el dando y dando. Y en ese sentido, la capacidad del gobierno de dar a lo inmediato y de los otros también de ceder a lo inmediato genera la posibilidad del dando y dando, que genera
una mucha menor necesidad por el garante. No tenés que esperar a que hagamos algo en noviembre. Nos seguimos platicando otros temas mientras mañana ya te vuelven con que la Asamblea te declaró que la Junta Receptora será nombrada será de los estudiantes de los colegios, que la publicación de los resultados es obligatoria, que los partidos políticos se pueden constituir en el 50% de los municipios en vez del 100%, y que el Consejo solo llega a ver que todo se efectúe en vez de llegar a sabotear, y cosas elementales. El mismo tema es curioso también, porque en cada diálogo tenés que tomar las cosas que están el viento a su favor. El viento a su favor, en este caso del diálogo, aparte de que el dando es fácil, porque las partes no necesitan tanto garante, sino que necesitan el intercambio no de promesas, sino de hechos concretos. También tener la ventaja de que, desde el punto de vista constitucional, se le vence el periodo a todos los magistrados, contralores y todos los demás funcionarios electos por la Asamblea Nacional en este mes. Si suponemos que las alternativas son 4 para cómo elegir a estas personas, tenemos la primera, que es la que ha estado usando Ortega, que agarra a los que ya están, que él los puso, y les extiende el periodo mes a mes, probablemente para recetarle los 5 años el día que él se vaya y dejarlos de garantía. Esa es opción número 1. La opción número 2, bueno, Ortega, utilizando su aplanadora en la Asamblea, elige por sí ante sí, como ha estado haciendo. La tercera es, lo elige con los partidos que están en la Asamblea. Bueno, aquí el pasado es prólogo. Los 30 magistrados que se han elegido bajo esa modalidad se han pasado con todo y cartuchera al partido de gobierno. Son las personas que se sientan en el diálogo prácticamente para representar al gobierno, lo que te dice que esa opción ha sido muy infeliz en resolver los temas de gobernabilidad del país. Entonces te queda la cuarta, que es el diálogo nacional, siendo el foro donde se avanza en construir un Estado ya que tenga ciertos contrapesos en sus instituciones en vez de gobernado por un solo partido. Eso en sí mismo ya cambia la dinámica de todo lo demás que tenés que negociar, porque entonces los plazos perentorios para disolver un poco el poder absoluto del Estado en una persona se empiezan a dar, y eso afloja el calendario en todas las otras medidas con las que vos contabas para tener una cosa que probablemente ni siquiera es muy deseable, como es un cambio de régimen. Ahora, me está planteando todo eso para el tema de un cambio de régimen, pero para el tema de la profundidad de las reformas electorales, haya este gobierno u otro, ¿verdad? ¿Cuál sería la profundidad de los acontecimientos? Y digo porque una de las cosas que veo fracasando son los modelos de partidos políticos. Usted me dice, hombre, ahora los partidos políticos no deberían de ser en todo el país, deberían de ser en los lugares donde tienen expresiones. Exactamente. Hablaba de los partidos de suscripción popular, pues, que fue cuando hicieron aquella famosa raya para que no compitiera Pedro Solórzano, creo que ya iba en un partido, ¿verdad? Pero en otro momento lo habían inhibido por otra razón. Entonces, ¿es la modalidad de tener partidos políticos que participen en elecciones, o es suscripción popular como se inventó en el año 95, que entiendo no tuvo mucha aceptación, o hubo mucha o no estábamos preparados, voy a decir, en la cultura política nicaragüense? A ver, siguiendo la metáfora deportiva que mucho nos ayuda a entender esto, la primera parte es un arbitraje neutral. En la medida que a ese árbitro lo dotás de un silbato, de repetición instantánea y de otras cosas que le ayuden a resolver asuntos que ya son propios del error humano, no del sesgo político, es bueno tenerlos, pero tenés que comenzar con el árbitro neutral y las condiciones de transparencia, de competencia y árbitro neutral. Por supuesto que no debería ser tomado en el diálogo porque te empantanás, pero que el país tiene que asumirlo en algún momento. Todos los temas de democracia interna de los partidos. La suscripción popular es una respuesta a partidos donde los sellos los tiene alguien para siempre.
Por ejemplo, la modalidad de los últimos 200 la modalidad años. está, por ejemplo, también aparte de la suscripción popular, está lo que llaman el candidato independiente, que es una especie de suscripción popular que en Estados Unidos te lo llevan hasta la elección presidencial. Pero ve qué curioso, Trump se lleva la nominación republicana siendo detestado por absolutamente todo el establishment republicano porque las leyes te permiten ese tipo de competencia. Entonces los temas de democracia interna de los partidos están pendientes. Ha pasado a estar pendiente otra cosa, y es que dentro de las malas reformas que se han dado en este periodo para fortalecer el poder de decisión en el Ejecutivo, está la de que el curul le pertenece al partido. Cualquier ciudadano se pregunta, entonces, ¿para qué necesitamos 90 diputados si son 3, 4 los partidos y por obligación todo el mundo tiene que votar en fila india en esos 3 o 4 partidos? Es una pregunta válida, muy válida. No tenés ninguna razón en realidad de tener 90 o 100 personas si cualquiera que no vota con el resto de su asociación política pierde el cargo. Entonces tenés no cambio. tiene independencia de criterio, a lo mejor a veces ni para exponer, pero tiene que ver muchas veces con esa democracia interna. Pero ahí está más grave, Plinio. No es que no tienen la inteligencia y lo pusieron precisamente por lo que No, le falta. No dije. O por la falta de capacidad o no querer hablar o lo que sea. No. La regla ahora es que si vota de una forma que no le gusta al partido, el partido le quita el curul. O sea, el curul le pertenece al partido. El ciudadano que cree que está votando por una lista, no necesita ya poner la lista siquiera en la boleta. Pone el partido, que el partido manda a los que quiera. Por el día. Y si alguien se le libretea, lo cambia. Entonces, dentro de ese esquema de representación parlamentaria tan pobre, es probablemente la razón por la que este país termina teniendo diálogos nacionales. ¿Los países funcionales tienen diálogos nacionales? No lo tienen. El Parlamento representa esa función. Es allí donde se debate. Pero hay representatividad, hay libertad de pensamiento, hay algunas cosas que al no tenerlas aquí, tenés que resolver en instancias como el diálogo nacional. ¿Qué hacemos en un país en el cual efectivamente se tuvo que volver a un diálogo nacional porque las tendencias y pensamientos políticos contradictorios, de pronto hasta el partido más fuerte tiene ya 2 pensamientos, ¿verdad? 2 expresiones de pensamiento? Los liberales tienen como 16 expresiones, PLI, PLAN, BLUM, BLAN, ¿verdad? Los conservadores se quedaron con una, pero minoritaria, ¿verdad? No sé cuál es otra. Bueno, los socialcristianos son 3, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Y cómo comienza a partir de lo que es efectivamente la democracia interna dentro de los partidos? Dice que curiosamente el Frente Sandinista creo que fue el único que hizo elecciones internas en el 96, 97 y vio los resultados finales, ¿verdad? Muertos, heridos y más pleitos. Los otros partidos no se atrevieron, y si se atrevieron fueron ya después de haberse fraccionado. En el año 2000, y algo que se acusa, se señala, se sesga, el doctor Alemán y el comandante Ortega hicieron un supuesto pacto, y entonces era bipartidismo. Y entonces decíamos, vámonos a la democracia gringa, 2 partidos políticos fuertes y que ellos representaran todo. Estamos en el 2018-19 y estamos cuestionando porque ni lo lograron hacer 2 partidos fuertes, sino que se fraccionó los liberales como en 16 y ahora seguimos viendo cuál es la reforma electoral correcta que deberíamos de tener para fortalecer las expresiones ciudadanas. Permítame hacer una pausa y cuando regresamos me comenta esos viricuetos de la política criolla nicaragüense. Adelante con los mensajes y regresamos con Roberto Cornicerda. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza.
At the Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En este verano viaja seguro comprando y ganando en Fenicotaxi RL. Al llevar una batería LTH o Cronos, te entregamos un galón de combustible por una llanta, 150 córdobas en combustible por un galón de aceite Javelin o Supreme filtro gratis. Esta promoción es válida en todas nuestras tiendas del 1 de marzo al 30 de abril. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día, que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con Roberto Curni Cerda, director ejecutivo del Comité Cívico Ética y Transparencia, abordando la propuesta de reformas electorales que este Comité Cívico ha hecho, ¿verdad? Y esta de cara al diálogo nacional que está ahí planteado, que después quiero que se refiera a él, pero antes de terminar esa idea, le decía yo que a partir del 2000, cerca del 2000 o al 2000, si aquí se acusó, señaló o cegó un supuesto acuerdo que hay entre el Partido Liberal, presidido por el doctor Alemán, y el Frente Sandinista, presidido por Daniel Ortega, en donde pues el modelo que decía, incluso llegaron a hablar hasta que teníamos que tener un primer ministro, ¿se acuerda? Creo que usted lo escuchó en algún momento. Casi nos vamos al régimen parlamentario, ¿verdad? Unos lo vieron bien, los que estaban cerca de cada uno de los partidos políticos lo aplaudían, decían que era correcto. De pronto el Partido Liberal Constitucionalista, que era la primera fuerza política, se desmoronó en 3, 4, 5 pedazos, incluido el expresidente Enrique Bolaño, que después quiso echar preso al presidente Alemán, lo terminó echando preso durante su mandato. Y entonces decían ellos en ese momento que lo que querían era un pacto en donde hubiesen 2 partidos políticos fuertes que compitieran, nadie más, ¿verdad? No participaran nadie más, pero no necesariamente hablaban de sus democracias internas y de su participación, y yo creo que eso es lo que lo hace que de pronto se fraccionen. ¿Esto es parte de las reformas a la ley? No, perdóname que te interrumpa, es que ahí, a ver, primero pongamos que lo primero que necesitas es un arbitraje neutral. Ahí nunca trataron de construir eso, mandaron cuotas cada cual a su partido y a la Junta Receptora de Votos y a que se armara el pleito de ver quién gana, y ya vimos quién ganó. La idea de un arbitraje neutral no es que los porteros de los 2 equipos pasan a ser el árbitro, que fue el modelo que ellos escucharon. Claro, si vos pones a los jugadores de ambos equipos a hacer el arbitraje, pues todos los otros equipos están fritos, pero eventualmente uno de los 2 equipos se va a comer al otro y entonces ya no tenés ni árbitro, ni espectáculo, ni nada. Entonces la clave es el arbitraje independiente, hacer un buen esfuerzo, hay muchas maneras de tratarlo de lograr, pero en el fondo la democracia interna de los partidos es algo que ya pertenece a segunda generación. Los países que ya tienen resuelto el arbitraje
ven cómo profundizan la relación elector-elegido y la representatividad a través de la democracia interna de los partidos, pero no es un tema cuando estás en cuidados intensivos como estamos nosotros. Ahorita hay un tratamiento para cuidados intensivos, es generar un arbitraje, generar una confianza, una transparencia y una capacidad de competir. Después las cosas caerán por su propio peso. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma competencia viene un partido que es chiquito, pero se quiere ver bonito de cara al electorado, armando un amplio proceso de democracia interna. Y a la ciudadanía le termina gustando. Y esas cosas terminan pasando. Entonces, si vos abrís un poco, si deja de ser el árbitro, uno de los equipos arbitrando a su favor, empiezan a pasar unas dinámicas que es bastante más fácil que evolucionen a partir de ese comienzo. Pero te señalo que el problema con las reformas constitucionales de aquel entonces fue que arruinaron de forma definitiva el tema del arbitraje electoral, más allá de las cosas buenas, malas o regulares que pueda haber perseguido el resto del aparato. Pero el punto que teníamos nosotros aquí a plantear es que la efeméride del vencimiento de todos los cargos en el Estado, que en este momento están todos absolutamente en manos del Frente Sandinista, genera la oportunidad de pluralizar del reparto del poder, que es la esencia de lo que se termina disputando en unas elecciones. Entonces, en la medida que se pluralicen los poderes del Estado, que las cuotas que hay de voluntad popular detrás de las diferentes corrientes ya empiecen a estar un poco más manifiestas, cuando ya haya un poco más de contrapeso que se puede lograr en estas próximas 2 semanas. Son 7 los magistrados titulares en el Consejo Supremo Electoral, está el puesto muy interesante del Procurador de Derechos Humanos, que también puede poner cierta lupa sobre el poder electoral. Cuando vos empezás a hacer todas esas cuestiones, te das cuenta que en 72 horas podríamos tener un acuerdo que no necesita ni siquiera garante porque es de implementación inmediata. Fíjate que cuando vos vas a un diálogo, el garante no te termina sirviendo de mucho. Lo que te termina sirviendo de mucho fue aquello que te hizo sentarte en esa mesa. Y eso lo retienen ambos. Ortega puede seguir haciendo lo que hizo que esta gente se sentara, y estos pueden seguir haciendo lo que hizo que Ortega se sentara. Es decir, unos controlan el botón nuclear que activa a los tipos más grandes que Ortega y que le pueden desbarrancar el país en términos económicos con una velocidad pasmosa, y por el otro lado Ortega tiene una capacidad prácticamente infinita de hacer la vida muy incómoda para todo aquel que él decida que eso sea así. Y entonces esos son los garantes fundamentales de esto, que si no hay un acuerdo, seguís en donde estaba, y si están sentados porque ninguno de los dos quiere quedar ahí. Entonces eso abre un escenario. En otras circunstancias, como te digo, no tenés que los magistrados toque elegirlos este mes. Aquí sí toca eso, no tenés que hacer un cambio constitucional. Tenés también que el tema de los partidos políticos, te lo repito, 4 maneras habría. Ortega le extiende el periodo a todo el mundo, Ortega los elige solo, elige con las cuotas que ya sabemos cómo han terminado, o el diálogo, que es el que está revestido del apoyo internacional, es el Juan Guaidó de aquí, puede entonces tener el efecto de un compartir el poder, darle contrapeso, darle institucionalidad al país. Y lo más interesante desde el punto de vista de Ortega es que en la medida que hay cierta cesión de poder, la presión sobre la inmediatez de las elecciones, que se veía como el único camino para que haya un cambio de correlación de fuerzas y de un poder más compartido, ya pierde la inmediatez, porque en el diálogo lo podés haber avanzado mucho ese tema. Es más, si hacer las reformas electorales que dejan bien claro que podés hacer partido y todo lo demás, todo el mundo empieza a entrar en una dinámica de un proceso electoral. Y ve que interesante también, sí, te decía que la historia tiene el diálogo y la negociación política es tan vieja como la humanidad. Y lo ves en las películas, porque también lo que es cierto del Estado es cierto del vecindario, del barrio y de la casa. Entonces en el colegio vos te tropezabas con la necesidad de garante para aquello que necesitabas a futuro, pero podías tener el famoso dando y dando. Y en este caso es bastante posible lograrlo, sobre todo porque sabés por el primer diálogo qué es lo que quiere cada cual. Por ejemplo,
Creo que nunca nadie ha visto una película en que cuando alguien toma rehenes para protegerse detrás de esos rehenes, los entreguen las primeras. ¿Cuándo se entregan los rehenes? Que es el estado de los presos políticos. Ahora salieron unos presos hasta con el periódico del día, muy al estilo de los rehenes en las películas, para demostrar pues que de eso se trata. ¿Cuándo salen ellos? Al final de una negociación, cuando ya las partes llegan a un acuerdo. Entonces la mejor manera de liberar a los presos políticos y traer de vuelta a los exiliados y ya quedarte solo con un corazón duro de casos más espinosos, es llegar a un acuerdo en que se aprovecha la efeméride de que las instituciones del Estado, que son todas las instituciones más poderosas, en vez de estar en una mano, pasan a estar en varias manos. Por supuesto, ambos lados tienen sus cuestiones. Ortega tiene la ventaja desde el punto de vista de la negociación, que su poder es más monolítico, es decir, él nombra, explica o no explica y lo que él hace se dice. La Alianza Cívica tiene un origen más variopinto y representa gentes que tienen intereses, yo no diría en conflicto, pero que sí necesitan ser armonizados. Por ejemplo, a la hora de nombrar magistrados, uno se imagina que del 18 de abril para acá han mostrado su cara muchas personas que estarían más bien vistas como una especie de contrapeso, y esos no son probablemente los abogados más cercanos del COSEP, que es normalmente lo que pudieron haber hecho. Entonces, en la medida que la Alianza Cívica recuerda su heterogeneidad, la pluralidad de fuerzas que la constituye, recuerda las agencias que se tienen y también reconoce que ante la sociedad hay personas que se han destacado como para representar un contrapeso, si hay un magistrado aquí, qué categoría debería tener el magistrado de acá, eso te permite que el acuerdo podría lograrse por cualquiera de las dos vías, por la vía del veto mutuo o por la cuota mutua. Es decir, o sea, vos pones los tuyos, yo pongo los míos, y en ese sentido, una de las grandes ventajas que tiene esto es que ahorita todo lo tiene Ortega. Entonces, las sesiones que tenga que dar ya tienen un elemento pluralizador y solo es asunto de dejar bien finas las cantidades para el periodo de los próximos meses o años, y después ya el tema de las elecciones cae por su propio peso. O sea, ¿cuándo las elecciones ya cae por su propio peso? Ahora, usted dice que si deberían de elegir magistrados por un periodo de un tiempo antes de unas elecciones, si se adelantan o si se mantienen en el periodo establecido legalmente. Bueno, no, se les vence el periodo a todos ahorita, sí, en marzo, o sea, y el calendario electoral. Creo que en el caso de la Corte Suprema hay algún fatal. No, todos los poderes del Estado en Nicaragua son a 5 años, incluyendo la Contraloría, Procuraduría de Derechos Humanos y demás. Todos se eligieron, si recordamos, por mucho tiempo, estaban ahí por decreto mensual del presidente Ortega, una situación un poco anómala que después se convirtió en reforma constitucional, que vos seguías en el puesto a menos que se te nombrara a tu sucesor. Pero como te digo, la situación está ahí y esas son las instituciones que dan pesos y contrapesos, las que le dan al Estado su viabilidad para no caer en regímenes autocráticos o peor. Y entonces ahí tendrías un primer cambio de paradigma completamente en Nicaragua, que solo requiere el acuerdo y después en la parte de la Alianza Cívica, sobre todo, la madurez para reconocer qué fue lo que lo llevó, qué fue lo que le dio esa fuerza y qué es lo que lo hace viable como fuerza política en las elecciones que se den en el futuro siguiente. Pero creo que le quita mucho el tema. Ahorita el problema para la oposición es todo es de Daniel y todo es hasta el 21. Por lo menos, porque si no cambia nada, pues el 21 será igual que el 20, el 19 y todos los que han pasado atrás. Entonces, ese acuerdo puede abrir muchas ventanas y la alianza probablemente lo que tenga que tener es la valentía de asumirla y la inteligencia de elegir bien, porque ahí hay una realidad concreta. Estamos en esta, para seguir tu cuento o tu historia, mejor dicho, voy a ser más respetuoso, del pacto. Ahí el problema ha sido precisamente, si recordamos, Ortega sube con 1/3 de la asamblea y los dos partidos en los que se divide el PLC se pelean por ser el consorte de Ortega. Ortega se consolida en ese primer periodo porque los dos partidos
que habían sido los que lo derrotaban juntos, prefirieron entenderse con él en vez de entenderse dentro de su propio mercado electoral. Es decir, ningún acuerdo estaría exento de las torpezas de cualquiera de las partes de no capitalizar lo que negoció. Y eso fue uno de los casos, ese es el caso que tenés ahora, que tenés en la Asamblea Nacional. El primer pecado no es esa división, que perfectamente después en la Asamblea se pudieron haber representado un bloque opositor. Y el segundo pecado es que a la hora de nombrar las personas que nombraron a los poderes del Estado, bueno, solo pertenecen a 3 categorías: los que ya murieron, los que nunca hablaron y los que se pasaron con todo y cartuchera. Creo que uno se fue a su casa, Sergio Quaresma, porque dijo: yo no sigo jugando. Y fueron 30 los que fueron elegidos por estos métodos. Entonces sigue siendo cierto que no hay inmunidad una vez que te dan la potestad de reconstruir cierta institucionalidad en el Estado. Todavía tenés que elegir personas idóneas y saber hacer tu juego político adecuadamente. Pero la negociación, si ya lo ves, todos han dicho qué es lo que quieren, y entonces uno empieza a encontrar las maneras en que se materializan acuerdos. Y esto no es la crisis árabe-israelí. Esta es una situación en la que el poder está todo en unas solas manos. Como país dependiente que sos y sujeto a fuerzas internacionales, el mismo problema de los 200 años. Bueno, vos sos más fuerte que yo aquí, pero yo tengo amigos muy fuertes allá, y entonces por ahí se arma una ingobernabilidad y un infierno, porque yo insisto que nos entendamos solo los de aquí, porque vos tenés la ventaja aquí, y el otro dice: no, vamos a poner a jugar a los que creen en la democracia aunque vivan en otro lado. Entonces, si entendemos que ese es el juego de siempre, podríamos llegar tal vez a alguna solución satisfactoria dentro del diálogo en los plazos que están establecidos. Permítame hacer una pausa y regresamos ya para que nos haga un resumen de esta posición de ética y transparencia sobre las reformas electorales, y ahora que estas sean discutidas en el diálogo, estas reformas electorales, y que cómo se procedería con esta asamblea, porque sería un golpe de Estado a la asamblea, dirían. No, la asamblea... Vamos a la pausa. Okay. Disculpe que lo diga así. Claro, claro. Sé que lo va a defender institucionalmente. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica las teorías que nos enseñan. Tengo la oportunidad de relacionarme con personalidades de mi carrera y otros campos laborales. La formación en la UAM, complementada con mis estudios en el extranjero, me ha permitido desarrollarme exitosamente en mi campo laboral. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día, que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista, conversando con el director ejecutivo del Comité Cívico Ética y Transparencia, Roberto Curna y Cerda, a propósito de la posición de ética y transparencia y las reformas electorales. Yo le voy a pedir que me permita leer rápidamente
cuando estamos en vivo y directo en este programa, lo que fue el comunicado 5 de lo que es la mesa de negociación que se está realizando en el INCAE, que acaba de ser emitido este miércoles 6 de marzo, cuando se celebra la 6ª sesión de la negociación en el campus del INCAE. En relación a las cartas de invitación enviadas el día de ayer, la mesa de negociación espera la confirmación tanto del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como de los pastores de la Iglesia Evangélica de Nicaragua, pastores interdenominacionales unidos por la nación, de los nombres de sus testigos y acompañantes titulares y sus respectivos asesores para hacer presencia en la mesa de negociación. La mesa de negociación inició la consideración de los temas de agenda para consensuarla y continuará el día de mañana discutiendo las propuestas de agenda de ambas delegaciones. En la sesión de hoy estuvo presente el nuncio apostólico Waldemar Estanislao Sommertap, representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua, en su calidad de testigo y acompañante internacional. La negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto, dice el comunicado de prensa número 5, emitido pues el 6 de marzo del 2019. Esta mesa del diálogo que pues deberá dar para muchos resultados satisfactorios, ¿verdad? Es donde usted dice deben de ser considerados estos temas de las reformas electorales. Sea ahí parte de esta agenda, ¿verdad? Y me decía de que incluso por la fecha que se avecina, también pudiera ser ahí el lugar donde se nombren a los magistrados que se les vencen los periodos, ¿verdad?, en los poderes de Estado e instituciones de que por ley constitucionalmente son nombrados por la Asamblea Nacional. Yo por eso le decía, esto implica que no tomarían en cuenta la Asamblea Nacional, aunque hay representantes de la Asamblea Nacional. El acuerdo se toma en el diálogo y se implementa por la vía legal constitucional que es la Asamblea de la República. En ese sentido, la Asamblea de la República está bajo el poder principalmente de un solo partido, por lo tanto ese partido al estar en el diálogo tiene la potestad de poner al servicio, digamos, su bancada para cualquier cosa que se acuerde. Entonces no sería ningún problema, además sería absolutamente incongruente. Recordemos la regla que hablamos hace un lado. Aquí le estamos encontrando el lado amable, a que a un partido tenga toda la asamblea y que hay una ley que dice que dejas de ser diputado si no le haces caso al partido y se pone a otro. Porque eso garantiza entonces que si el gobierno acuerda como partido de gobierno algo en el diálogo, en la misma tarde te lo puede pasar por la asamblea porque tiene ese caudal de votos para convertirlo en ley. Entonces no estábamos hablando de prescindir de la asamblea, estábamos hablando de que hiciera solamente el papel legal, no el papel deliberativo. Ahora, y en ese sentido, aunque los partidos políticos, algunos que otros, están mencionando que les gustaría estar en el diálogo, su clamor no ha sido muy alto, porque creo que todos ellos, por su pasado y por otras cosas, están claros que las posibilidades de negociar condiciones electorales y competencias, balance entre poderes, está bastante más probable que ocurra en el seno del diálogo que en una negociación bilateral entre ellos. Es decir, si te fijas en la última, en la que le dieron su tajadita de nula relevancia a uno de los partidos, el escenario ahorita es para que eso fuera todavía más débil todavía. Entonces, todo lo que no es sandinismo encuentra que en el diálogo se le abren aperturas, están negociándose cosas que en la medida que abran el Estado y lo pluralicen y generen ciertas condiciones de competencia, todos los partidos se benefician. Entonces, por eso es que el clamor de los partidos es muy poco por participar en este proceso, y es porque, igual que en la rebelión, o sea, el PLC tiene un montón de gente presa y también lo tiene ese por él y lo tienen los otros partidos. Los otros partidos no son ajenos a la Alianza Cívica, si acaso su cúpula estuvo un poco más ajena, pero todos los partidos reconocen que sus bases son las que armaron en gran parte la rebelión, son las personas políticamente más inquietas las que tuvieron mucho que hacer en esa época. ¿Le ve entonces, cree usted que puede esto ser parte de
de la negociación en esta mesa de diálogo, mesa de negociación que se desarrolla en el INCAE? ¿Cree que va a tener asidero? ¿Ustedes están introduciendo esto a esa mesa o la están llevando a través de otros sectores? A ver, en el tema de la reforma electoral, en esa sí tenemos 20 años desde el pacto de señalar los defectos de la ley electoral. Hemos venido viendo, señalando, documentando, persuadiendo de que la situación se estaba deteriorando y siempre presentando la receta, ¿verdad?, de cómo salir del problema. Entonces, no, en eso es la misma si somos nosotros, la OEA, la Unión Europea. En materia electoral el cuadro está rayado. Lo único que falta es que el gobierno acepte abrir el juego electoral para que sea competitivo y tenga los balances, y a cambio de que lo haría. Entonces, en ese sentido, pues probablemente una negociación más amplia, porque recordad que las elecciones son camino al poder, a un poder normalmente en las democracias compartido por varios. En la medida que ese poder se empiece a pluralizar ahorita, eso en sí mismo te genera mejores condiciones para la democracia del país a futuro. Entonces el mismo tema de las elecciones pasa, del cuándo tenerlas, pasa a ser un tema de segunda instancia, porque en realidad lo es. Cuando alguien te está diciendo, quiero elecciones pronto, pero las quiero libres, la que manda es que las quiero libres, las quiero de verdad. El pronto es una segunda cosa, pero no querés el pronto sin libre. Podrías aceptar el libre sin pronto, entonces obviamente, te recuerdo, estas son cosas como en el recreo, a final de cuentas. Lo que es cierto de la política universal es cierto de la política de los estados, es cierto de las políticas en los pueblos, y cada uno en nuestras casas y en los colegios hemos vivido estos entornos en el que se puede llegar a una cuestión en la que no necesitas garantes porque la circunstancia da para la entrega inmediata, ¿no? Ya no es un intercambio de promesa, es un intercambio de productos con ambas partes teniendo su garantía donde la tenían desde el comienzo, que las hizo lograr sentarse a platicar. Uno, una fuerza internacional, democrática, un cierto grado de apoyo popular, un descrédito, una crisis económica, pero en el fondo todos estamos en la misma. Una metáfora que encontrábamos adecuada para hablar de esto, porque hay gente que dice, no, si Ortega está en las malas, cae Maduro y cae él. La verdad es bastante más compleja que esa. Hay gente que dice, aguanten más, no negocien, para supuestamente erosionar la posición negociadora de uno de los lados. La verdad de las cosas es que todos estamos dando vueltas en la taza. Y hay algunos que se distraen y hasta se ríen de los que creen que están dando vuelta un poquito más rápido porque ya entraron al embudo. Pero la verdad es que todos nos estamos yendo por el caño. Todos los días se pierden trabajos, no se incrementan los trabajos. Si vos ya hablas con los sectores, vienen del INSS y te dice, por ahí no vamos a ningún lado. Pones al del turismo y se te siente y te dice, por aquí no vamos a ningún lado. Si le quitara el bozal a los del gobierno, también te diría, estamos implementando ciertas cosas porque algo tenemos que hacer, pero no vemos la viabilidad de esto. Es decir, todos estamos dando vueltas, unos se van primero que otro, y no debería ser consuelo para nadie ver a alguien más cerca del desastre cuando el desastre es tan compartido. Entendido, don Roberto. Anoto su comparación de cómo que está haciendo el embudo, ¿verdad? Dice alguien que es como un inodoro, pero bueno, dice que se debería ir todo. Bueno, es que la taza del inodoro, el caño y el embudo, pues no estaba tan lejos Pero le agradezco que ha estado aquí con nosotros. Vamos a estar, si permanece, yo sé que usted hace observaciones fuera del país también, si está en el país, auxiliándonos para poder estar conversando y ayudándonos a hacer el análisis a la población. Bueno, mucho gusto. Sí es cierto, dentro de 2 semanas estamos invitados por el Tribunal Electoral de Ecuador. Es curioso, como observador hace 10 años que no nos invita el gobierno nacional, pero sí nos invitan gobiernos incluso de la Alianza Bolivariana. En Venezuela vimos varias elecciones. Entonces hemos construido ¿En El Salvador no estuvo? Tuvimos algunos colegas que estuvieron allá presentes del grupo del Acuerdo de Lima, que es el que aglutina a los observadores nacionales de Latinoamérica. Gracias, don Roberto. Le agradezco nuevamente que haya estado aquí con nosotros y
luego me da la receta para mantenerme tranquilo. Además de surfear, yo eso no lo puedo, pero voy a tratar de oír alguna de sus recetas. Muy amable. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.